Lo que es nuestro primer análisis del día, como suele ser habitual los viernes, con José María Lerma, analista independiente. José María, muy buenos días. Hola, muy buenos días. No escucho muy bien, a veces se corta, pero os puedo seguir. Muy buenos días. Vale, bueno, si tienes algún problema nos lo dices y si me estás escuchando continuamos. Bueno, por ponernos un poco en contexto y antes de mirar a esos valores protagonistas y que nos hacen mirar al otro lado del Atlántico, José María, querría que primero arrancásemos con lo que está siendo en este cierre de semana convulso para los mercados también, de esos vaivenes que están azotando a la renta variable. ¿Cuál es el escenario, ese movimiento técnico que se dibuja para nuestro IBEX 35 y los principales índices europeos? Bueno, pues en principio nuestro IBEX 35 ha vivido una semana que ha ido de más a menos, cerraba el viernes pasado con bastante optimismo en torno a los 8.700, vemos que la semana tocaba un mínimo de ayer en los niveles de 8.300, pero está desde luego consolidando muy bien las bajadas. Hay que recordar que el nivel que se establece es por la parte de abajo 8.250, por la parte de arriba esos 8.580 que le lleva a esos 8.800 y por lo tanto en principio bastante tranquilidad y estabilidad después de una semana que ha ido, ya digo, de más a menos. Vamos a ver el cierre del viernes de hoy. Cualquier cierre por arriba de los 8.600, 8.630 nos daría una tranquilidad para volver a atacar la semana que viene esos 8.800, 8.900. Junto con lo que están siendo los índices europeos, también estamos viendo ayer ese rebote fuerte en Wall Street, también de lo que veníamos, ¿no? De esos desplomes también de las primeras jornadas de la semana, también con la mirada puesta en todos esos movimientos corporativos. Sí, en principio los índices americanos vemos como están teniendo mucha volatilidad esta semana. Atentos porque bajo mi análisis y mi opinión personal, todos los índices están preparando un nuevo impulso al alza. Por lo tanto, yo llamaría la atención, aunque todo lo que nos rodea son tensiones que pueden llevar al pesimismo o a posibles recortes adicionales en los índices, veremos si lo hacen o no y mucha prudencia, sobre todo cuando se lanzan estos comentarios, pero bajo mi visión los índices están preparando un nuevo ataque al alza. Vemos como el mercado del Dow Jones americano en este momento marca una preapertura bastante neutral, en positivo, lleva prácticamente 3 sesiones recuperando esas caídas bruscas que mantenían, sobre todo las que se hacían el jueves. Y en cuanto al Dow Jones, el primer objetivo de hoy es recuperar los 34.000 y ojo al nivel de los 34.120 porque podría marcar un escenario de impulso a los 34.400 y darle alas para que la semana que viene tengamos en el ojo de la retina esos 35.000. Si nos vamos al SP, al padre de los índices, vemos cómo ayer tenía un tirón bastante fuerte al alza, frenaba también esas caídas que mantenía pues prácticamente a principio de semana y ojo porque ayer intentaba atacar los 4.300, hoy se va a dirigir nuevamente a atacarlos y vamos a ver el cierre. Y en cuanto al Nasdaq, que ha estado bastante castigado, vemos como la publicación de datos de Amazon ayer, pues que eran tanto por BPA como por resultados, como por ingresos, bajaba. Ahora la precotización antes de la apertura está en un 9% a la baja, pero bueno, también teníamos por otro lado Apple, donde sus resultados de ingresos, aunque eran un poquito inferiores, pues mantenía un BPA por acción que permitía pues hacer una preapertura muy neutral. Por lo tanto, muy atento, pero vuelvo a insistir, cuidado, porque en mi opinión los índices se están preparando para un nuevo ataque de impulso al alza.
Ya ponía sobre la mesa dos de esos nombres propios que centran la actualidad del día, la actualidad empresarial, ese movimiento, ese desplome, como apuntabas, de Amazon del 9%, ese desplome también con la mirada puesta en la cadena de suministro de Apple, también con caídas esta mañana. Y por mirar otro de los títulos protagonistas, o ambos títulos, querría que nos detuviéramos en Tesla, esa compañía que al final está en ese juego por la compra de Elon Musk por Twitter. Y a nivel técnico, bueno, estamos viendo esos comportamientos que rodeaban a la red social justo antes de cerrarse la operación y tras confirmarse, y en las últimas horas como Tesla ha asistido a la venta de acciones por parte de Elon Musk en ese movimiento que justifica el mercado para financiar la compra de Twitter. En este contexto, mirando las acciones del fabricante de coches eléctricos, mirando las acciones de Tesla, no sé cuál es la radiografía, el análisis técnico, José María. Bueno, pues en principio vemos que Tesla tiene dos niveles a vigilar, como muy bien has comentado, pues el temor de los inversores, aunque de que Elon Musk no solo ya lo que haya vendido, sino que pudiera producirse un mayor volumen de ventas de las acciones que tiene, pues esa preocupación ha hecho caer la acción prácticamente en 4 jornadas desde los $1.084 a los 877 que frenaba ayer. Ayer lanzaba un comunicado al regulador americano diciendo dónde no plantea vender más acciones y si anunciaba la venta de esos 4.000 millones más y que planteaba no vender más acciones. Por lo tanto, a nivel técnico de la acción, en principio yo le veo una tranquilidad ya en cuanto a las bajadas. Frente a los 877 podría bajar a 803, incluso a 765. Cualquier bajada a $803 para mí puede representar una muy buena opción de entrada en el valor, y por la parte de arriba en el impulso el freno lo tiene de momento, y salvo que nos diga lo contrario y lo rompa, en los 1089. Por tanto, tranquilidad en este momento después de las bajadas que ha tenido prácticamente pues, de ese 20% en las últimas sesiones, y reitero, una bajada a niveles de $800, en mi opinión, puede representar una muy buena entrada de la acción con impulso a niveles de $1.090. También mirando a valores protagonistas y acercándonos ya más a nuestro mercado, estamos viendo un goteo también interminable de compañías, pero empezando por la gran banca española, y el gran madrugador del día ha sido CaixaBank, que obtiene un beneficio atribuido de 707 millones en el primer trimestre, un 21,9% más en base comparable. Y más allá de lo que es la presentación de resultados, pero protagonista del día, querría preguntarte cuál es tu opinión sobre el título, cómo se está comportando y, bueno, dentro del sector bancario también, ¿qué valoración haces? Bueno, en principio, CaixaBank, mi comentario sobre él, mi análisis es totalmente positivo. Como muy bien has dicho, hoy ha publicado ya sus resultados con ese 21,9% de más, y según el consejero delegado nos ha anunciado que el próximo 17 de mayo nos comentará su nuevo plan estratégico. Por lo tanto, atento a esa fecha y a ver qué nos presente y cómo el mercado se lo coge. El análisis técnico de ella, en principio, vamos a ver cómo el mercado acoge los resultados, en primer lugar, y una vez que veamos cómo el mercado acoge los resultados, hay dos niveles. Cerraba en torno a los 2,96 ayer, tenemos por la parte de abajo los niveles de 2,77, 2,80, niveles donde para mí, si los toca, representaría una muy clara opción de compra, y por la parte de arriba el nivel a romper para plantearnos un nuevo escenario alcista son los niveles de 3,18, 3,20. Si ese nivel lo rompiera, para mí sería una muy clara opción de compra con un perfil de inversión un poquito más largo. Y para un perfil de inversión en un plazo temporal mucho más corto, cualquier caída a niveles de 2,80, 2,75 representa una opción de compra. Eso bien, la banca en general y concretamente CaixaBank, con toda la nueva política en cuanto a la subida de tipos de interés, cara a final de año, cara al último trimestre, va a ser, en mi opinión, la gran beneficiada. Por lo tanto, considero que es buen momento de estar dentro de ella.
Más allá de los resultados empresariales del sector bancario, querría que nos detuviéramos en ese otro gran protagonista constante, que es el movimiento del precio del petróleo. Parecía que se estabilizaba en los 100, perdíamos los 100, una semana también muy intensa en el oro negro, a esta hora $108,49 el barril del Brent, en medio de esas declaraciones, ¿no?, de que bueno, la guerra en Ucrania podría, según la OTAN, según Stoltenberg, durar meses e incluso años. No sé qué es lo que dicen los gráficos, ese dibujo de hacia dónde apunta, qué niveles debemos de vigilar en el petróleo. Bueno, en principio, y centrándonos por uno de los dos en el crudo Texas, ya lo hemos comentado en diversas ocasiones y para mí el mercado está moviendo y nos debemos de fijar en la retina en dos niveles que aquí tenéis. Es decir, niveles de $93 por la parte de abajo, niveles de 110, $112, $114 por la parte de arriba. Para mí en los próximos meses, independientemente de las medidas que se tomen, el petróleo se va a estar manejando en una franja que va a estar entre los 100, $108 por centrarla más. Vemos como el anuncio de John Biden de sacar 180 millones de barril de sus inventarios al mercado para hacer caer el precio, la AIE de sacar 280 millones de barril todos en los próximos 6 meses, hacía caer al precio, y lo comentábamos la semana pasada, a niveles de $93 que duraba como un pastel en la puerta del colegio. A partir de ahí nuevamente al alza. Por lo tanto, independientemente de las noticias que nos llegan, que siempre hay que aislarse un poco de los ruidos, para mí el precio se va a estabilizar en torno, como digo, en un nivel de entrada en él entre los 98 por tener una operativa de trading en él y los 108. Ayer intentaba atacar la zona de los 103, 104, lo rompía, hoy está ya luchando con los 105 y posiblemente tengamos un ataque durante la sesión de hoy en búsqueda de esos 106, $107. Pero como visión hay que establecer en el ojo de la retina una banda de los $100 donde lo vamos a tener situado durante las próximas semanas. Y dos asuntos antes de terminar. Siempre te voy a pedir al final, José María, que miremos a las criptomonedas, pero antes querría pasar por ese mercado de divisas, esas divisas, ya me estaba liando. La relación euro-dólar, vemos cómo hasta ahora está en 1,0532 unidades. La relación dólar-yen también retrocediendo tímidamente en $130,51 unidades. Querría preguntarte, esa relación euro-dólar, ¿cómo la estás viendo? ¿Cuál es ese movimiento de intensidad en el mercado de divisas? Bueno, en principio vemos una fortaleza muy grande del dólar, muy grande, no solo contra el euro, sino el índice dólar contra las 5 pares de divisas más fuertes, vemos una fortaleza de él y además lo vemos en niveles que no veíamos desde el 2017. Ayer intentaba romper a la baja esos 104,9 niveles que tocaba en diciembre del 2016 y retrocedía y frenaba esa fortaleza y se situaba nuevamente en los niveles de 105, 300 donde está ahora. Por lo tanto, cuidado porque, en mi opinión, la presión de fortaleza a la baja puede estar llegando a su fin. Tenemos ahora un nivel de referencia, los 104,700 que ayer hacía, 1,05,300 está cotizando en este momento y la rotura de esos 1,04,700 haría un impulso adicional a niveles de 1,03,500, niveles ya del 2016. Pero en mi opinión la presión bajista puede estar llegando a su fin. Creo que los cortos ahora en el eurodólar mantienen un riesgo muy grande y pienso que durante las próximas sesiones puede tener un pullback a niveles de 1,06,500, 1,07,500. Pienso que va a tener un impulso al alza, va a relajar esa fortaleza que está manteniendo el dólar y por lo tanto en cuanto a la cotización del par euro-dólar, reitero,
cuidado con los cortos, que aunque pueden seguir, ahora ya tienen mucho peligro y hay mucha posibilidad, en mi opinión, de un repunte al alza en búsquedas de 1,06,500, 1,07,500. Vigilando esos niveles, dejamos ese apartado de divisas para pasar a las criptos. Es un poquito tarde, José María, pero un balance del punto en el que nos encontramos en este mercado. Bueno, pues tenemos un Bitcoin que está teniendo un impulso en las últimas 2 sesiones totalmente con fuerza alcista. Ayer tenemos por la parte de abajo en el Bitcoin 2 niveles bastante claros. 39.000 de soporte, la rotura de los 39.000 daría el impulso del soporte fuerte de 37.000 y los 44.000, 45.000 a nivel de resistencia, que la rotura de esos niveles nos daría un impulso a esos 49, 52.000. Una vez comentados los niveles en los que nos estamos manejando con fortaleza en la primera criptomoneda por capitalización del mercado, ayer intentaba atacar los 40.000, se mantenía por encima de ellos, retrocedía con la publicación de datos tanto de Amazon como de Apple en el mercado cerrado, al igual que lo hacía la correlación que tiene con el S&P, y por lo tanto muy atentos hoy nuevamente al ataque de los niveles de 40.000, 40.200. Si los rompe, podríamos tener un impulso para este fin de semana en niveles de 40.800, 41.000. Y también muy atentos a la cesión de los niveles de 39.000, 38.800, porque marcaría un impulso a la baja a niveles de 37.000. Mi visión sobre él es alcista y con posible ataque a los niveles de 40.700. Y rápidamente, en cuanto a la segunda moneda por capitalización, el Ethereum, vemos que se sitúa en una franja de los 1.900, lleva pues prácticamente desde el 10 de abril cayendo. Vamos a ver si esa franja de los 1.900, 1.950 puede romperlos al alza, y si los rompe al alza, pues tendremos un nuevo ataque para ver si puede situarse en torno a esos niveles de 2.000. Por lo tanto, muy atentos. Pienso que en este momento está también en una situación delicada. Vamos a ver cómo lo efectúa y simplemente seguir, pero sobre todo me centro en la primera criptomoneda por capitalización, disculpar, en el que muy atentos a esa rotura, como comentaba, de los 40.000, 40.200 al alza. Vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias por este análisis detallado, José María Lerma, analista independiente. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Mucha precaución a todos, igualmente.